¿Cómo están? Bien. Bueno, prepárense porque se está poniendo a llover. Bien, le invito a abrir sus Biblias en el libro de Lucas, capítulo 2. Estamos estudiando el libro de Lucas, tal como se ha dicho ya en reiteradas ocasiones. Un médico que servía a un hombre llamado Teófilo, el cual, al conocer a Jesucristo, junto obviamente a Lucas, no sabemos cómo se da esa relación, pero la cosa es que Lucas va y sirve con el apóstol Pablo hasta el final de sus días. Y al mismo tiempo, Lucas procura que este amo suyo tenga claridad con respecto a lo que le ha sido manifestado, cómo le ha sido enseñado. Y él le da bastante información, vamos a llamar lo que él le da, porque él hizo toda una investigación con respecto a esto, investigó, se demoró su tiempo, estuvo con los testigos, tal como él lo ha mencionado. Y también el Espíritu Santo, sin lugar a duda, le ha hablado y le ha mostrado las cosas. Vamos a orar y vamos a partir del capítulo 2. Padre, gracias por darnos este tiempo, esta mañana, por todos los que has traído, Señor. Oramos para que tú los bendigas, Señor, grandemente. Oramos por las visitas que tenemos, para que tú le toques, también le hagas manifestar que tú puedes dar toda la paz del mundo, Señor. Oramos para que hagas milagros, Señor, en el día de hoy. Señor, oramos también por los enfermos, también para que tú los sanes, Señor. Por los que no pueden estar producto de lo mismo, oramos a ti, te los encargamos a ti, Señor, reconociendo que tú puedes hacer lo que quieras, Señor, porque para ti no hay nada imposible, Señor. Así que te damos gracias, Señor, y oramos por esto, Dios. Oramos porque tu Espíritu se pueda mover en medio de nosotros, Dios, en el día de hoy también, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Leemos y partimos. Capítulo 2, versículo 1. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad, y José subió de Galilea a la ciudad que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Aquí se le presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, ya que el Señor nos ha manifestado, Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María, a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que lo oyeron se maravillaron de lo que los pastores decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volviendo los pastores glorificaron
a Dios, glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto como se les había dicho. Sin duda, este es el acontecimiento más importante en la tierra o en la historia de la tierra. No hay ningún acontecimiento más importante, ni cuando el hombre llegó a la luna o cosas de esa naturaleza. Claramente aquí lo que hace Lucas es relatarnos, ¿no es cierto?, cómo ocurrieron las cosas. Y lo interesante de todo esto que está ocurriendo aquí es que lo que está sucediendo no es algo que está aconteciendo como si fuera un día más, un día cualquiera, sino que todo esto había sido anunciado prematuramente por los profetas. Esto no es algo que, vuelvo a reiterar, ya lo había anunciado todos. Miqueas había anunciado dónde iba a ocurrir, cómo iba a ser lo de la Virgen, todas estas cosas. Entonces, lo que aquí está siendo relatado es eso. También algo importante que hay aquí, que a nosotros, tanto como a ellos, se le ha dado las buenas noticias de parte de Dios. Y lo que Lucas hace primeramente, dice, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César. Lucas empieza en forma inmediata a colocarle de alguna manera la importancia a esto y a relatarnos que esto no es un cuento de hadas. Esto no comienza, como podríamos decir, había una vez. No. ¿Por qué razón? Porque nos empieza a mencionar cosas como esta, que había un gobierno, que había un señor llamado Augusto César, que era sobrino de Julio César. Y que Julio César había sido asesinado y este había sido puesto porque él así lo había querido como gobernador, como rey de todo el imperio romano. Entonces, esto es tremendo. ¿Por qué razón? Porque uno empieza a mirar aquí que lo que está sucediendo es lo que Dios ha venido relatando con anterioridad. A esta altura de la historia del mundo, estamos en la historia del Cuarto Imperio. Recuerden que cuando Dios le habla a Nabucodonosor, le cuenta o le permite tener un sueño al cual él despierta, no recuerda el sueño, pero está tremendamente agitado, al punto que va a buscar a todos los que de alguna manera, según él, podrían hacer esto de hacerle saber a él lo del sueño, porque se suponía que ellos eran magos, astrólogos, cosas de esta naturaleza. Pero sabemos que ninguno de ellos pudo hacer eso. Pero sí nos cuenta la Biblia que había un joven llamado Daniel, al cual, como había sido puesto en un lugar también de preeminencia, también él iba a ser asesinado junto con todos los demás. Entonces él va y nos cuenta el libro, que ora con sus amigos y le pide a Dios que le cuenta acerca de lo que el rey está pidiendo, y él le relata el sueño a Daniel, y Daniel va y se lo relata a Nabucodonosor, y no solo se lo relata, sino que se lo explica con respecto a que Nabucodonosor estaba recibiendo de alguna manera la historia del mundo, porque lo que Daniel hace referencia a Nabucodonosor es la historia del mundo. Aún nosotros, aún en ese libro, aún lo que habla el libro, habla de cosas que ni siquiera nosotros hemos vivido. Porque el Cuarto Imperio es el Imperio Romano, que ya pasó. El Quinto Imperio es el imperio que el día menos pensado aparece sobre este mundo, que es el imperio del Anticristo. Y luego viene ya el reino de nuestro Señor Jesucristo. Y ya luego el reino eterno. Entonces esto es lo alucinante de todo esto, que podemos ir mirando y aprendiendo acerca de estas cosas. Entonces, lo más tremendo de todo lo que hay aquí es que Dios, una vez más, deja manifiesto que lo que ocurre en el mundo es lo que Él quiere. Yo reitero, lo he dicho muchas veces, la historia del mundo es la historia de Dios. Si aquí en el mundo no están pasando cosas por casualidad, la guerra que hoy hay en Israel, en el Medio Oriente, es algo que está anunciado. Y está tan anunciado que llega un momento donde lo hemos dicho tantas veces, que aún falta un actor
que está allí y que dice que Dios le va a colocar garfios y le van a subir más los pensamientos y va a venir junto a otros ya a atacar a Israel de una manera mucho más potente. Ahora, algo interesante, los que están los miércoles estamos estudiando el libro de Filipenses y también aquí el capítulo anterior, que es el capítulo 1, ¿no es cierto?, donde Zacarías hace manifiesto por medio del Espíritu Santo una serie de cosas. Si usted lo ha leído, ahí habla del cuidado que Dios ha tenido por sobre Israel. Israel es el pueblo de Dios. Un cristiano no puede ser anti-israelí. Lamentablemente hay iglesias que son anti-israelí y son pro-Palestina y todo este tipo de cosas. Pero un creyente verdadero no puede ser anti-israelí. El mismo Señor en el libro hace presente de que los que maldicen a Israel serán maldecidos, pero los que bendicen a Israel serán bendecidos. Israel es algo muy importante, es la niña de sus ojos, dice el Señor. Entonces, Él los ha cuidado. Todos hemos escuchado que dice que le enviaron Irán 180, no fueron 180, fueron 400. Solo que 180 llegaron al espacio aéreo, pero no pudieron hacer nada. Falleció una persona, que es lo que es, ni siquiera era israelí, era un palestino. Entonces, Dios sigue cuidando a esa nación. Y no se les olvide algo que es muy importante. El libro de los Romanos 9, 10 y 11 habla de Israel. El 9 Israel ayer, el 10 Israel hoy, el 11 Israel mañana. Y en el 11, particularmente en el verso 25, dice lo siguiente. Dice que cuando se haya completado, lo voy a parafrasear, el número de los gentiles, cuando llegue la última persona que acepte a Jesucristo como Señor y Salvador personal y le reconozca y llene el número que solo Dios sabe, la iglesia desaparece y el Espíritu Santo va a ir a trabajar a Israel. ¿Por qué? Porque Israel va a cometer un error en el futuro no muy lejano. ¿Cuál va a ser el error? Al cual Jesús le dijo, a mí no me reciben, pero vendrá otro en su nombre, a ese recibiréis. Y ese es el anticristo. Y van a hacer un pacto con él por 7 años. Daniel 9:27. Y a la mitad, ¿qué es lo que va a suceder? Que este hombre va a decir, yo soy Dios. Y ellos recién ahí se van a dar cuenta y comienza una persecución. Entonces, por favor, informen a su gente. Si el Señor nos lleva hoy día, son 7 años que tienen. 3 años y medio para que las cosas no estén tan malas, pero los últimos 3 años y medio brutales. Entonces, que de verdad comiencen a preocuparse si no quieren entregar su vida a Jesucristo. Entonces, Lucas de eso nos empieza a hablar, nos empieza a mencionar. Algo interesante con esto también, reitero, dice, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César. Digamos, Lucas está hablando de un censo que obviamente está documentado, está hablando de una persona que también está documentada. Esto no es fábula. Lo hemos dicho siempre, es una pena cuando las personas piensan que esto es una religión. Esto no es religión, esto es una relación con Dios. Dios vino, hizo lo que hizo, que es morir en la cruz. Aquí en la historia que hay no es menor, porque esta historia se va a anunciar primero a unos pastores. Esos pastores, alguna vez yo lo he dicho, no son como lo que ustedes creen. La gran mayoría cree que eran cuatreros. Eso es lo que creen la gran mayoría. Por eso el temor que ellos tuvieron cuando ven todo esto es como diciendo, ¡ah! Nos llegó la hora. Pero ¿qué es lo que había? Buenas noticias. Entonces, vuelvo a reiterar, no es fábula. Pedro y Juan se preocupan de establecer esto en sus respectivas cartas. En primera de Juan, capítulo 1, verso 1 al 4, Juan dice lo siguiente: lo que hemos visto, lo que hemos tocado, eso os anunciamos. Voy a leerlo mejor, no lo voy a parafrasear. Dice, lo que era desde el principio, primera de Juan 1. ¿Qué es lo que era desde el principio? Cristo.
Hay 3 principios en la Biblia: Génesis, el libro de Juan y Primera de Juan. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. No se olvide que Pedro, Juan y Jacobo tuvieron una particularidad, que eran los amigos a los cuales Dios intimó más con ellos y los llevó a cosas como la transfiguración. Ahora, no es que fueran diferentes o más especiales a los demás. Muchos piensan que simplemente porque ellos tuvieron, primero Jacobo fue el primer mártir. Pedro, claramente, ¿quién fue? El que abrió el evangelio al reino, a los judíos y a los gentiles. Juan fue el que recibió el libro Apocalipsis en la isla de Patmos. Entonces, pudiera ser que por eso, y ellos vieron a Cristo. Entonces, por eso ellos, y Juan dice, lo que hemos contemplado, palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada, la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó, la que hemos visto y oído, y eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. El apóstol Pedro, en 2 de Pedro, capítulo 1, verso 16, Pedro se va a morir, dice más abajo también, y dice que él va a volver a insistirle a ellos en ciertas cosas, pero lo más claro que les quiere dejar a ellos es en el verso 16, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. ¿Sabe lo que sí va a ocurrir en los últimos tiempos? Que mucha gente se va a asociar a muchas fábulas, muchas de estas iglesias de fe positiva, de todas estas cosas raras, van a haber miles de personas detrás de esas cosas. Recuerden que la iglesia de Filadelfia, que creemos que es la iglesia presente, es una iglesia que no tiene muchos recursos, que no es tan grande, pero que tiene una cualidad, cual no ha abandonado la palabra de Dios. Yo les decía a ustedes el miércoles, algunos que han leído a Charles Stanley, él ya falleció, su hijo tomó la iglesia, búsquenlo. Está negando el Nuevo Testamento, queriendo negar el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque él va con la cultura. Y uno se sorprende. Y eso es uno de miles de pastores que están en esa. Entonces, hay que tener claridad con eso. No sé, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria. ¿A qué se refiere Pedro aquí? Se refiere a cuando él lo dio la transfiguración. Y acuérdense que ahí se le dijo a ellos claramente, en él tengo complacencia, a él oíd. Dice, y le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Claramente aquí está hablando de la Escritura. Entonces, Dios nos invita. Entonces, Lucas claramente no comienza este relato o sigue con este relato como dijimos, érase una vez. Obviamente que no. ¿Por qué razón? Porque es una historia real, con personas reales, lugares reales. Esto es como cuando uno ve a los que alguna vez han sentido, a lo mejor atraídos por el mormonismo. Si usted lee la historia de los lugares, monedas que uno no sabe de dónde miércoles son. Pero aquí no. Ahora a esto uno puede sumarle cosas. Uno puede ir a museos. Yo estuve en el museo en Los Ángeles, el Museo Getty, que es un museo enorme, y ahí había monedas del Imperio Romano. Entonces, nadie me puede contar un cuento. Y aquí tampoco es cuando. Entonces, esto es real, claramente. Ahora, y esta historia es tan tremenda, ¿por qué? Porque esta historia nos habla de cómo entró a este mundo nuestro Salvador. Si usted leyó la historia entera, es tremendo. No había lugar para este Cristo, no había lugar para este Rey de Reyes.
Pero había otro que sí pensaba que era el Rey de Reyes. No hay que olvidar que este tiempo en donde están gobernando estas personas exigían, había libertad de culto. Pero para que tú pudieras hacer tu culto, por llamarlo así, primero tenías que rendirle pleitesía a César. Y ellos te daban un papelito o lo que sea que te permitía hacer un culto. Y si alguien venía y decía, ¿quién te autorizó? No, primero le di pleitesía. ¿Por qué? Porque se hacía llamar curios. La palabra Augusto César significa, ahora, aquí hubo un Augusto también, el supremo, el sublime, el majestuoso. Así se hacía llamar Augusto César, el que está hablando aquí la Escritura. Entonces, ¿qué es lo que dice la Escritura? Lo tremendo de todo esto, que lo que nos relata Lucas, que aquí comienza a suceder un evento que puede parecer un evento tan normal, que es lo que es hacer un censo. Pero claro, este censo que ellos están haciendo, lo están haciendo por otras causas, que es poder grabar con impuestos a las personas. Entonces, para que nadie se arranque, se escape, hacen un censo y lo graban. ¿Para qué? Para cobrarle a ellos impuestos. Entonces, esto es lo que está haciendo. Reitero, dice, en el año, perdón, arriba nos puso fecha en el capítulo, pero es que me fui al 3. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto, una orden de parte de Augusto César, que todo el mundo, fíjense, fuese empadronado. Entonces, lo tremendo, reitero, de todo esto, ¿qué es lo que es? Que este hombre, que se hace llamar el supremo, el sublime, el majestuoso, que está pensando estas cosas, él está realmente equivocado. Aquí en esta historia hay 3 reyes. Primero él, como rey de Roma. Segundo, el padre. Y el tercero, el que está naciendo. Y que no es que esté naciendo, sino que se está humanando, porque él mismo se lo dijo a los fariseos antes que Abraham fuese, yo soy. Entonces él estaba viniendo y cumpliendo lo que le había dicho a esta niña, ¿no es cierto?, que iba a tener en su vientre al Hijo de Dios, al Dios encarnado. Entonces, eso es lo que está pasando aquí. Ahora, algo bien interesante con todo esto, y esto es importante destacarlo, nosotros tenemos que tener mucho cuidado con cosas muy sencillas. Ejemplo, nunca debemos dejar de pensar ni de creer aún por lo que nos pueda estar ocurriendo en un momento determinado, que Dios está ausente de aquella cosa que nos está ocurriendo a nosotros. Dios no está ausente de nada. Todo lo que ocurre en tu vida, en mi vida, tiene un propósito. Yo sé que tenerlo tremendamente claro. Acuérdense, uno de los grandes beneficios que tuvo, por decirlo así, Job, ¿cuál fue? Dice tal cual que él no halló despropósito alguno. Claro, luchó, peleó, hay 40 capítulos donde uno lo ve, pero al final, ¿qué termina diciendo él? Dios, de antes de oídas te conocía, mas ahora mis ojos te ven. ¿Cómo ocurrió eso? Entonces, uno tiene que entender esto, que Dios tiene propósito en tu vida y en la mía. Por eso Romanos 8:28, que lo hemos dicho siempre, a los que antes conoció también predestinó, ¿no es cierto? Dice, estoy leyendo la segunda parte, para que sean hechos conforme aquí a la imagen de su Hijo. Dios quiere formar en nosotros a Cristo. Si esa es la verdad de las cosas, y por eso sufrimos. ¿Y por qué sufrimos? Porque muchas veces nos damos cuenta que Cristo realmente no está en nosotros como quisiéramos. ¿Por qué razón? El ejemplo notable que se pone, pero cuando dejamos los que conducimos, de repente que alguien se nos atraviesa en el camino. Usted ha visto lo que ha ocurrido, han habido peleas no menores. Y creyentes también de repente pueden estar en esa situación. ¿Y cómo termina el creyente? ¿Cómo terminas tú cuando tú sabes que has hecho algo que no corresponde? Con tristeza, con dolor. ¿Por qué? Porque Dios realmente nos quiere llevar a eso, a Cristo Jesús. Hay un hombre que tuvo que aprender a la mala esto. No ustedes se acuerdan de él. Se llama Nabucodonosor. Y tuvo que aprenderlo tan a la mala
Porque a pesar, no lo voy a leer, pero lo voy a parafrasear y ustedes se acordarán. El capítulo 2, donde nos habla del sueño de Nabucodonosor, se le da la interpretación a él. Y en el capítulo 3, ¿se acuerdan lo que él hace, no? Y él obliga a la gente, ¿no es cierto? Y lo que más se le dijo a él, porque a él se le dijo, Daniel se lo dijo, cuando él quiere de alguna manera reverenciar a Daniel, dice, perdón, aquí yo no tengo nada que ver, hay un Dios en el cielo. Y le dijo algo muy importante, es el que pone y quita reyes. Pero él no fue así, ¿no? Él persistió en lo suyo, hasta que un momento, ¿qué es lo que tuvo que ocurrir? Dios, acuérdense que él salió a mirar sus jardines, ¿y qué es lo que dijo? Esto lo hice yo. ¿Sí? Hasta ahí llegó. Y 7 años vivió como bestia. Hasta que entendió que realmente que gobernaba sobre los vivientes, ¿quién era? Dios. Entonces, a nosotros no se nos debe olvidar. Y ¿saben qué? Esto es tremendo cuando uno empieza a mirar la Escritura. Los hombres están yendo libro por libro en manera general. El día de ayer le tocó a Ángelo y le tocó hablar de Deuteronomio. Y ahí en el libro es tan tremendo Dios cuando le dice a la segunda ley, le dice a este grupo de jóvenes, por favor no te le vaya a ocurrir pensar que esto es por tu causa, porque tú tienes algo bueno, no te le vaya a ocurrir pensar eso. Y uno tiene que tener un cuidado muy grande con eso, ¿saben por qué? Porque uno le roba gloria, ¿a quién? A Dios. Le roba gloria a Dios. Este hombre, recuerden a ese hombre que salió adelante y se vistió de tal manera que el sol, ¿se acuerdan? ¿Y qué decía la gente? Dios, ¿cómo murió? Comido de gusano. Entonces, por eso para mí esto es importante destacarlo. ¿Por qué? Porque aquí Augusto César piensa que él la lleva, pero él no lleva nada. ¿Por qué? Porque él tiene que hacer algo para que ocurra otra cosa. ¿Qué es lo que tiene que ocurrir? Que el Cristo no puede nacer, ¿dónde? En Nazaret. ¿Dónde tiene que nacer? En Belén. Esa es la causa mayor que hay aquí. Ahora este hombre está pensando este tipo de cosas. Entonces, es tremendo en realidad cuando uno lo ve y lo piensa de esa manera. Entonces, claramente lo que en esta historia hay, realmente aquí es este que acabo de mencionar, el Rey de Reyes, el verdadero Augusto. Ahora, algo interesante, ¿por qué? Porque Dios se va a encargar personalmente de presentar a este Cristo, a este Rey de Reyes. Leamos nuevamente, dice: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz su hijo primogénito, lo envolvió en pañal y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Entonces, piensen, están haciendo el Rey de Reyes, el Señor de Señores, de algo muy significativo también con Cristo. Cristo, cuando hubieron personas que se acercaron a Él queriendo servir de alguna manera en el ministerio de Él, producto de que veían cosas poderosas, ¿no es cierto? Convertir unos pocos panes y peces y todo lo que es sanar enfermo y cosas de esa naturaleza, gente loca que la volvía a la lucidez. Entonces muchos querían ser parte de aquello. Y Él les dijo algo, le dijo: ¿no hay dónde recostar? Nunca tuvo nada. Jesús nunca tuvo nada. Aún su tumba fue prestada. Nunca. Entonces, es tremendo esto. ¿Por qué razón? Porque de alguna manera Dios nos invita a nosotros a que tengamos cuidado en dónde realmente ponemos nuestros énfasis, dónde ponemos nuestro corazón. Porque la Biblia dice: donde está tu corazón, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Dios
va a sacar a la luz, ¿no es cierto?, lo que está aconteciendo, y lo va a hacer con estas personas. Dice el verso 8, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se le presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel le dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Piensen lo que está sucediendo aquí. Vuelvo a reiterar, las otras personas están pensando hacer algo en su beneficio, pero realmente lo que está ocurriendo, esta es la esencia, esta es la cosa más increíble, esta es la historia más maravillosa que puede ser contada y que debe ser contada todavía en el día de hoy a las personas, sin lugar a duda. Entonces, Cristo, tal como dice el libro de Gálatas, Él no nació un día más o un día antes, Él nació en el momento preciso. ¿Dónde nació? En el lugar específico, en Belén, dice Miqueas 5:2, de que es de una virgen, Isaías 7:14. Entonces, claramente, y aquí estas personas son las que reciben este beneficio. Vuelvo a reiterar que parecen ser personas. Esto es como cuando uno lo piensa, que cuando los Reyes Magos vienen a visitar a Cristo, ya que tiene más edad, ¿no es cierto? Se cree que tiene hasta cerca de 2 años. Y los reyes pasan por donde Herodes se impacienta cuando le dicen: otro rey, perdón, aquí el único rey soy yo. Y él manda a los reyes que vayan y vuelvan, y ellos no vuelven por ahí. Él mata a todos los niños menores de 2 años. Entonces, lo tremendo, llega la hora, no hay lugar para él, ¿no es cierto? Entonces, si usted se fija, la entrada de nuestro Cristo tiene como telón de fondo la humillación. Reitero, creo que no hay nada más triste. Me hablaba recién Jorge, que tuvo que ir a la posta de emergencia. Se impresionó. Yo no voy a la posta, no sé si prefiero morirme antes de ir a la posta, no. Pero dice lo que nos dicen en la televisión, cómo están los pasillos, la gente. Aquí han habido algunos que han tenido que estar allí. Entonces, esa es la verdad. Entonces, piensen en una dama realmente que va, a veces todo lo que tiene que parece más un suplicio. Y aquí este Cristo que ha venido a este mundo, dice la Biblia que no hay donde recostar su cabeza. Entonces, claramente aquí no tenía el fondo que había, era solamente humillación. Piensen, uno siempre se equivoca tanto la gente cuando hablan de ¿cómo? Del pesebre, perdón. Del pesebre. ¿Han visto lo que son lindos los pesebres, no? Eso no. Ojalá hubiera sido un pesebre así. Eran babas de animales. Eso es lo que había. Y ni siquiera habían pañales que usó, de estos pañales que usan hoy día. Así nació nuestro Cristo. Entonces, pero ¿qué es lo interesante de todo esto? Es que Dios, vuelvo a reiterar, se da a conocer a estas personas, ¿no es cierto? Y claramente estas personas tuvieron este privilegio, así como nosotros tenemos este privilegio. También dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Entonces, fíjense la forma, ¿no es cierto?, que aquí se nos relata del 8 al 14 en cómo llegó al mundo nuestro Cristo. Pero hay algo que es muy importante. Dios se encarga de dejar claro la alegría que esto traía. ¿Por qué razón? Porque lo que se les dice a estas personas, si usted lo leyó el verso 10 y 11, reitero, el ángel le dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Entonces, fíjense lo interesante, estas personas que vuelvo a mencionar, que según la gran mayoría piensan que eran cuatreros, son las personas que tienen el privilegio de ver a Jesucristo antes que nadie en el mundo.
Ahora, por eso la Biblia es tan tremenda cuando nos dice claramente que él, a quién había venido, a quién vino Jesucristo. Jesucristo no vino a los sanos, dice. No vino a los buenos. Ahora, no es que hayan sanos ni que hayan buenos, pero hay personas que se creen sanas y personas que se creen buenas. Pero ¿a quién vino? A los pecadores, dice. A los perdidos. Y aquí hay una demostración tremenda de eso. ¿Por qué? Porque estos hombres son los que reciben esto. Y no solo reciben este beneficio, sino que al mismo tiempo ellos son... Piensen por favor lo que significa para usted y para mí el ver... Ya lo dijimos, un arcángel apareció y Zacarías quedó mudo, no le creyó. Pero María también se impresionó, pero aquí no solo aparece un ángel, porque primero aparece un ángel, dice, voy a leer el 9, aquí se le presentó un ángel del Señor. Algunos dicen que es una teofonía, que es lo que es, o una cristofonía, que es el Cristo que ha existido siempre. O una teofonía, Dios mostrándose a los hombres, como lo hizo con Abraham o en tantas otras maneras. Pero dice que un ángel del Señor, dice, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel le dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y ahí ellos se les dice lo que tienen que hacer. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra. Fíjense, esto es interesante, no es como lo dicen los católicos, que lo cambiaron. Dice: en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. De esto se trata un poco, sin lugar a duda. Tú y yo no hemos visto ángeles. Tú y yo no hemos visto nada de esto, pero tú y yo hemos tenido el privilegio de conocer a Jesucristo como Señor y Salvador personal. Y tal como se anunciaba, o como lo decía Juan y Pedro, en Él está la vida eterna. Nosotros somos eternos, nosotros estamos en Cristo Jesús. Dice el 15, sucedió cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo. Los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María, a José, al niño acostado en el pesebre, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño, y todos los que lo oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolo en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Algo muy sencillo aquí, ya lo dije, las personas estas eran de muy mala reputación, pero algo ocurrió en ellos tan gravitante que no tuvieron ningún empacho en ir y contar lo que había acontecido. ¿Sabe cómo es esto? Y esto ocurre solamente con las personas que nacen de nuevo. Porque cuando tú naces de nuevo, realmente tú no piensas en lo que eras, en nada. Simplemente haces algo. ¿Qué es lo que es? Hablar de aquel que cambió tu vida. Esto me trae a la memoria, recuerden a esta mujer que tenía que ir a una hora muy impropia a buscar agua, a la samaritana, a la cual Jesús la fue a buscar, a la cual Él se le reveló. Y luego que Él se le reveló, ¿qué hizo ella? Partió de su gente. ¿Y qué le dijo a su gente? De eso es lo que se trata un poco esto. De entender que en tu haber y en mi haber tenemos algo que es tan tremendo y que la gente necesita escucharlo de nuestra boca con la convicción de nuestro corazón. Es como lo que hemos dicho en tantas ocasiones que acontece con Pedro cuando Pedro llega a Jesucristo. ¿Cómo llegó Pedro a Jesucristo? Si uno tiene que entender, la gente va a llegar a Jesucristo. Yo creo que Dios añade a los que han de ser salvos, pero también creo que, tal como dice el libro de los Romanos, hay una obligación. Dice: ¿cómo creerán si no hay quien les predique?
¿Cómo va a creer la gente si nosotros, la iglesia, los creyentes, no hablan de Jesús? Entonces, obviamente estos hombres, su vida se revolucionó. Si usted se da cuenta, el texto dice que ellos están velando por las ovejas, por lo que tuvieran ahí. Pero cuando se le manifiesta esto, ¿qué le importaron las ovejas? Para nada. Lo único que querían era anunciar ¿a quién? Al niño. Y esto, reitero, es lo que pasó con los dos discípulos que iban detrás de Juan el Bautista. Y Juan dice ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Andrés y su amigo, que no sabemos quién es, le siguieron. Jesús se vuelve y los mira. ¿Qué quieren? ¿Dónde vives? Se fue con ellos, no nos dice nada más. Pero nos dice que al otro día partió ¿dónde? A donde Pedro. Le dice, Pedro, ¿hemos hallado a quién? Al Mesías. ¿Sabes? De eso se trata esto. Yo no sé qué pasó contigo cuando tú conociste a Jesucristo como Señor y Salvador personal. Yo sí recuerdo mi día. Cuando amanece esa mañana, luego de la, ¿cómo se llama estas cosas? Vigilia que había en esa iglesia, yo la única persona, y a la primera persona que quería contarle era mi mamá. Que estaba ahí esperando si su hijo llegaba o su hijo no llegaba, porque pasaban tantas cosas. Entonces de eso se trata esto, mis hermanos, se trata que de alguna manera nosotros entendamos a lo que nos está invitando el Señor. Y tal como le dijo a ellos, no tengan miedo. No tengan miedo de hablarle a la gente de Jesucristo. Y tengan cuidado con que colocar nuestros objetos de adoración en algún otro lugar, que hayan otras cosas más importantes. Recuerden que Él dijo que lo más importante es amar a Dios. Con todo nuestro ser, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón. Y no nos engañemos. Así como se engañaba el joven rico, acuérdense del joven rico. El joven rico se juraba al punto que al propio Cristo primero, cuando le dice, Señor, ¿qué debo hacer? Ya está bien, ya acostumbrado a pagar por todo. Y Jesús le dice, cumple los mandamientos. ¿Y qué dice él? Los cumplo desde niño. Veamos. Vende lo que tiene y dalo a los pobres. Y él tenía otro Dios, que no era el Dios de Abraham. ¿Cómo se llamaba? Mamón. Lo decíamos el miércoles cuando el apóstol Pablo dice que lo dice llorando. Hay muchos, dice, son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo Dios es su vientre, que solo piensan en lo terrenal. Más abajo Pablo dice que nuestra ciudadanía es de los cielos. Entonces no te olvides nunca de eso. Tú estás aquí, tú estás en este mundo. Primero, para reconocer a Jesús como el Señor y Salvador personal. Y segundo, para dárselo a conocer a la gente. Por eso necesitamos de que Él venga sobre nosotros nuevamente con su Espíritu Santo y nos dé el poder. Recuerden que a ellos les dijo simplemente, no se vayan, no se muevan hasta que venga sobre ustedes, ¿qué? La promesa del Padre, la cual ¿qué le dará? Poder. La cual ¿qué le hará? Testigos. Si esto es simple, de lo que habla la boca, ¿qué hablamos? Con la gente. ¿Qué hablamos con las amigas, con los amigos? Con los parientes, con las parientes, con quien sea. ¿Qué hablamos? Entonces, por eso digo, no nos engañemos. A veces decimos, estamos llenos de Dios. Y cuando nos sorprendemos, como decía mi pastor Raúl, escribe en un cuaderno cada 20 minutos lo que estás pensando. Y al final del día te das cuenta dónde está tu corazón. Entonces el corazón de estos hombres fue volteado de una manera increíble. Obviamente también todo lo que vieron no fue menor. Pero reitero, qué maravilla eso, que Dios haya tenido esa preocupación por estas personas y darle gloria al Cristo de la manera que le dio gloria, porque Cristo necesitaba que fuera glorificado. ¿Y por quién? Por
todos estos seres espirituales que hicieron todo lo que les dice aquí, y reitero, pero María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Dice, ella, recuerden que más adelante se le va a mencionar cómo va a sufrir ella, porque este niño que ha nacido va a vivir 33 años y va a morir de la manera que murió. ¿Y por qué razón? Por una razón muy simple, porque tú y yo somos pecadores, y Dios dice que cargó nuestro pecado en Él. Tan simple. Por eso Él vino, nació, vivió, va a morir. Pero lo alucinante que es lo que murió, pero al tercer día y ascendió a los cielos y se sentó a la diestra del Padre. ¿Y qué les dijo a los discípulos? Lo último que les dijo: me voy. No, ¿cómo nos vas a dejar solos? Ellos se angustiaron: no se preocupen, me voy, pero a preparar morada, para que donde yo estoy, ustedes estén como donde está Él ahora. Entonces yo te animo a que de verdad hagas compromisos, no con las personas, con Dios, a que de verdad te propongas, como se propuso en su momento Daniel, ¿no es cierto? Cuando dice que propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Proponte cosas en tu vida. No sigas viviendo así como así. Proponte cosas en tu vida. Lo que sea. Recién leíamos en la mañana unas historias que estamos leyendo acerca de un misionero que lo envían, se ofrece junto a su esposa voluntariamente a ir en los años 1910 a África, y van a una comunidad que los vecinos eran caníbales. Y ahí van, se enferma de malaria su esposa, los medicamentos duraron poco, la única manera era ir al barco y traerlo, pero tenían que pasar por donde los caníbales. El esposo obviamente dijo: no, hay que ir, pues que unos pocos de los indígenas partieron, capturaron a uno de los indígenas, y los demás vinieron a él y dijeron: se lo van a comer si no lo rescatamos. Y él dice: bueno, hay que ir a rescatarlo, y parte a rescatarlo. Lo capturan a él, hay todo esto, pero se da cuenta que está abandonado, lo ponen ahí al medio, y lo van a... Y dice que Dios, usted se lo cuenta la historia, de repente sintió temblor, empezó a temblar, y luego empezó a hablar en idioma que él no conocía. Y le empezó a predicar el evangelio en el idioma de ¿quién es? De eso, a eso es lo que apelo. Saben, Dios, nuestro Dios, es un Dios que quiere hacer maravillas, es un Dios que quiere glorificarse en medio de nosotros, es un Dios que nos invita a que tengamos fe. Vuelvo a reiterar, por favor, y esto no se equivoque, no estoy hablando de fe positiva. El apóstol Pablo, un hombre de mucha fe, pero todos sabemos cómo murió, sabemos lo que sufrió, todo lo que le pasó. Pero sí que de repente Dios nos puede usar, a Él lo usó en beneficio de otros. Entonces no busques tener fe para beneficio propio tuyo, sino ¿para qué? Para que Dios te use en beneficio de ¿quién? De los demás. Entonces, yo los animo a eso. No necesitamos ver más de lo que hemos visto. No necesitamos saber más de lo que sabemos. Yo al menos saber todo lo que sé creo que es demasiado en realidad. Vamos a casa, vamos, todo lo que la Biblia ya nos ha enseñado muchas veces. Entonces, estos hombres claramente se volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Padre, gracias por todo lo que tú eres, Señor. Gracias por todo lo que has hecho en nosotros, Señor. Por todas tus misericordias durante los largos años en que hemos seguido contigo, algunos más, otros menos, Señor. Padre, te pedimos, Dios, que en este último tiempo, Dios, no se nos acaben las fuerzas, Señor. Y si ocurre en nosotros, Señor, lo que tu palabra dice, que los jóvenes flaquean, se fatigan, Señor. Pero dices tú que los que esperan en ti tienen nuevas fuerzas, Señor. Amado Dios, yo te quiero rogar esta mañana por todo y cada uno de nosotros, para que tú nos des un segundo aire, Señor, un segundo aire, sí, Señor, para que tú nos des un ánimo para que nos queda del resto de vida, a pesar del cansancio que nuestro cuerpo pueda generar, o nuestra mente, o los olvidos que pueda tener nuestra memoria, Señor. Yo no conozco la vida de mis hermanos, Señor, pero yo te ruego, Dios, yo estoy seguro que cada uno de ellos quiere ser lleno de ti, Señor.
Y en esta hora quiero rogarte, Dios, que tú nos llenes con tu Espíritu Santo, Señor. Que nos vuelvas a permitir enamorarnos de ti, Señor, para que lo que hablemos sea de ti, Señor. Perdónanos, Dios, cuando nuestras conversaciones se centran en otras cosas, Señor. En lo que poseemos, en lo que tenemos o lo que nos gustaría tener a lo mejor, Señor. Te pedimos ayuda, Señor, para simplemente ser personas agradecidas por todo lo que tú has hecho por nosotros, Señor. Por toda tu misericordia, Señor. Como ella se sigue mostrando día tras día en nuestra vida, Señor. Así que yo te ruego en esta hora tu bendición y ruego que tú nos bautices con tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús te lo rogamos, Señor. Amén. Amén. Dios les bendiga mucho.